Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, 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 sean bienvenidos a esto que se llama Palmira TV, quien les habla Francisco García, Titán Caracol 2019. Hoy tenemos un programa dedicado a la espiritualidad, como siempre Palmira TV trayendo a personas que nos pueden enseñar y que nos pueden hacer avanzar y profundizar un poco sobre la espiritualidad. Hoy tenemos a una persona de Medellín, ya nos dirá si nació en Medellín o dónde nació. Pero vamos a hablar con Juliana Toro. Juliana Toro hace pocos días pues participó en una conferencia con Mindalia Televisión. Mindalia es una televisión española que también se encarga pues de transmitir a las personas temas de espiritualidad de mucha profundidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Juliana Toro. Gracias por estar hoy aquí, Juliana. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, simplemente vamos a empezar a conversar un poco sobre ti. Cuéntame un poco de tu historia cuando eras pequeñita, cuando eras joven, porque generalmente las personas que tienen un cierto grado de espiritualidad alta, pues esto no arranca de 2 años hacia atrás, sino que esto generalmente viene cuando estamos muy pequeños. Nos hacemos muchas preguntas y queremos saber o entender mejor el mundo. Así que por favor, preséntate, dinos quién eres tú y cuéntanos un poco tu historia. Bueno, hola, gracias Francisco por la invitación. Saludo a todas las personas que se van a conectar esta noche con nosotros. Y bueno, les cuento un poco de mi vida y empecemos, como dice Francisco, por mi niñez, porque como él dice, es cierto. Yo pienso que todos, no solamente las personas que estamos compartiendo nuestra información, hemos tenido como sucesos que llamamos extraños cuando estamos pequeños. Yo creo que todos los hemos tenido. De hecho, porque cuando niños nacemos completamente conectados y digamos que nuestro chakra corona está completamente abierto al universo. Lo que pasa es que cuando digamos que estamos pequeños y empezamos a tener nuestras primeras, digamos, percepciones y las compartimos con los adultos, es normal, es un tema que cada vez es más aceptado, pero es normal que los adultos no sepan cómo manejarlo, digamos que nos transmitan que esas cosas no existen y cerramos nuestro canal, pero eso está bien, eso hace parte, digamos, del camino. Vamos al mundo y otra vez volvemos, digamos, a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, sí, pequeña, recuerdo que me pasaran cosas extrañas. Yo siempre he sido como la rara de la familia, por así decirlo. Aunque la vida nunca nos envía solos, a mí me envió a mi papá. Mi papá es un ser muy espiritual, pero muy mental, y él ha hecho su camino, y él, digamos, que me ha dejado a mí unos pasitos, son como unas miguitas, un caminito que yo empecé a seguir, y por ahí fue como por donde arranqué. Pero cuando chiquita, digamos que sí busqué como mucha comprensión, porque me sucedían cosas. Por ejemplo, recuerdo muchos sueños, eran sueños despierta, y yo no entendía. Eran, hoy, con mi conciencia y con mi comprensión, aún ni siquiera sé qué información tenían para mí, pero eran sueños donde yo no sabía si estaba despierta, si estaba dormida, donde yo lo que pensaba se manifestaba inmediatamente. Era una niña, entonces no siempre eran cosas conscientes, cosas, digamos, buenas, a veces eran como travesuras. Recuerdo una vez, nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos y yo tenía mi habitación, tenía más o menos 13 años, y empecé con unas situaciones muy raras, que era la visita de unos amigos imaginarios, y digamos que la cosa se volvió tan compleja que me acuerdo, mi familia siempre ha sido católica, pero no hemos sido muy religiosos, pero recuerdo que todas las noches me visitaban estos amigos imaginarios y no me dejaban dormir.
Y un día me acuerdo que mi papá se sentó conmigo y me dijo, bueno, vamos a pedir con todas las fuerzas que no vuelvan a aparecer, porque ya era un tema que yo no sabía cómo manejar, y recuerdo que a partir de ese momento no aparecieron, pero sí sucedían cosas extrañas. Por ejemplo, yo vivía en esta casa, en el segundo piso, y tenía un balcón. Nos habíamos mudado hacía, unos 4 meses, y un día mis papás escucharon unos ruidos y me encontraron en el balcón, así como abierta de brazos, como mirando así como al cielo. Y yo hoy que tengo una conciencia de que mi energía es la energía cósmica, mi vertiente es digamos que la sabiduría universal, yo hoy día no es raro que, digamos, se encuentren naves espaciales. De hecho, con mi familia es uno de nuestros planes ver cosas de este tipo, y hoy entiendo ese tipo de cosas que pasaron. Obviamente al siguiente día había una reja en mi habitación, luego lo entendí, y como esas muchas cosas, digamos que donde llegábamos había lugares donde yo no me sentía bien con la energía. En ese momento yo lo sentía como miedo, pero lo que yo sentía eran seres, digamos, que hoy llamamos seres desencarnados. Muchas veces nos están buscando para pedirnos ayuda y no sabemos cómo ayudarlos porque somos muy jóvenes. Y así fue como mi comienzo. Eso fue como mi niñez, en donde digamos que yo todavía no estaba tan permeada por el mundo, digamos, porque somos niños, y la niñez antes era una niñez muy diferente a la de ahora. Entonces digamos que yo me mantenía con mi bicicleta y mis amigos jugando, y poco interés le prestaba a estas cosas, por así decirlo. Luego ya vino, no sé si tienes alguna pregunta de mi niñez, Francisco, o te sigo contando. No, está súper interesante. De hecho, sí, No te escucho, ahí no te escucho. Tengo muchísimas preguntas. Está súper interesante lo que acabas de contar, y realmente surgen varias, ¿no? Cuando tú dices que saliste y estabas mirando hacia arriba y luego lo entendiste, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué entendiste luego? Pues lo que pasa es que nosotros, cuando entramos, digamos, al mundo de la conciencia, se nos abre, digamos, un primer abanico, digamos, como un primer vistazo del mundo de la conciencia, de la espiritualidad. Hoy en día se nos ofrece mucha información, y digamos que yo me doy cuenta cuando hablo con una persona y me cuenta con qué información se ha conectado, más o menos me doy cuenta en qué parte del camino va, porque digamos que llegamos al mundo y empezamos a conectar por lo general con ángeles, conectamos con el bien y el mal, y luego nos vamos adentrando un poquito más y se va abriendo, digamos que toda la conexión espiritual y energética a la que nos podemos enfrentar. Y ahí está, por ejemplo, seres extraterrestres, que eso es otro nivel, digamos. Es como ya que nos aperturamos un poco más para entender que los seres humanos, y como yo lo veo, somos viajeros cósmicos, y digamos que algunos mucho más conectados. En mi caso, como yo les digo, y si quieren ahorita les cuento más de eso, pero mi vertiente, digamos que mi ser se conecta con el centro a través de la energía cósmica y universal. Entonces para mí hablar de extraterrestres es como hablar de mi propio ser. Entonces la sensación siempre fue esa, es como que yo soy un extraterrestre en el planeta Tierra. Entonces cuando yo te digo que yo pequeña o adulta recordaba esa experiencia, yo decía, no es raro que yo, dejándome ser, me haya conectado con seres extraterrestres, por así decirlo. Y extraterrestres es una palabra muy, yo pienso que muy Hollywood, muy marketinera, que la ha utilizado, digamos, precisamente las comunicaciones de una manera diferente. Yo me refiero más como a seres cósmicos, a seres estelares. Digamos que el planeta Tierra, cuando tú entras un poco más en esa información, en donde nosotros tenemos un plan de elevación como humanidad, y hay una cantidad de hermanos cósmicos que nos apoyan, entonces tú te das cuenta de que hay hermanos en el centro del planeta Tierra, que los llamamos los interanos, que algunos los llaman Lemuria, Atlántida, los seres que digamos que todavía perduran
pero ellos están en una ciudad cristal que no es otra cosa que una nave espacial. Y también si te conectas con otros seres te das cuenta que también somos custodiados por hermanos cósmicos que están todo el tiempo velando por el plan, digamos, de elevación del planeta Tierra. Entonces no es raro que hoy en día encontremos canalizaciones de seres que nos dicen que las naves están, digamos, orbitando en X lugar, que están en tales regiones, que esta es digamos, el objetivo de ahora. Entonces, digamos que en este momento logro entender que pequeña pude haber tenido muchas de esas conexiones si yo no las hubiera entendido en ese momento. Y como tú dices, ¿no? Es un poco algo natural, algo que pues los seres humanos, los familiares tienden a querer cortar, ¿no? La otra pregunta que tenía era esos seres imaginarios que tú le llamas, que te visitaban, ¿esto a ti te hacía sentir miedo o por lo contrario te sentías como pez en el agua, como algo natural? ¿Fue más bien tu familia que dijo que había que tenerle miedo? No, en realidad, no, ellos simplemente no sabían qué era y no les tenía miedo, pero sí era muy incómodo porque yo quería dormir, yo recuerdo que esto era por las noches y yo los veía chiquiticos en mi cama, entonces eran como unos 5 seres y simplemente yo sentía que no podía dormir, o sea, era como sentirte observada todo el tiempo. Y fueron muchas noches y en realidad pues fue muy incómodo, no era miedo, era simplemente una incomodidad, era eso, era no entender lo que estaba pasando. Yo aprovecho este punto de esta pregunta porque, a ver, en mi experiencia personal a los 4 años sentía una presencia en la puerta de mi cuarto todas las noches y a mí sí me inspiraba miedo por no saber qué era. Una noche meto la mano debajo de mi almohada, pero era medianoche, 2, 3 de la mañana, y siento una mano allí, yo la agarro y luego la suelto, me dio miedo otra vez. Y siempre he bromeado que me han puesto algo en mi cabeza, tengo algo en la parte de atrás que sobresale. Alguna vez se lo pregunté a un médico, me dijo que era simplemente hueso, pero en medio de la broma no sé hasta qué punto mi subconsciente pues lo crea que es cierto, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia. En el caso tuyo, pues no sentías miedo, pero te querías dormir y no podías. Va pasando los años y te haces adolescente. ¿Cómo un adolescente maneja esto? Porque yo creería que uno querría contárselo a todo el mundo, pero uno se da cuenta que las demás personas no ven lo mismo que uno ve y que al final, pues, de pronto hay que callar. ¿O cómo lo manejabas tú? Sí, en realidad empecé pues como ese tema de la adolescencia y los seres que somos sensibles para todo y nos abrimos más al mundo, más como a vivir, a ser más independientes y lo que yo generé fue una coraza muy grande, o sea, fue como salir al mundo, como salir un poco de la protección de mi casa porque mis papás fue una familia que me dieron mucho amor, mucha protección, o sea, me tuvieron como chiquitica en una burbujita y salgo yo al mundo y me enfrento con el mundo, con el planeta Tierra, con la densidad, con las emociones, con la desconfianza, con el miedo, con la inseguridad y lo que yo hice fue hacer una coraza súper fuerte, o sea, yo soy una persona líder por naturaleza porque así soy. Inclusive aún en mi espiritualidad y en la profundidad que he adquirido con mi conciencia, mi personalidad es así y eso es como parte de mi esencia. Entonces generé esta coraza, digamos, de ser un líder, siempre lo fui, pero muy dura, era como si yo sintiera y mi ego, ese fue obviamente mi ego, que me estaba de alguna forma protegiendo del planeta Tierra, de la realidad del planeta Tierra. Y así pasé muchos años, pasé pues los largos años del colegio, en donde tenemos nuestros amigos, en donde salimos. Y esos años yo siento que me perdí en la densidad del planeta Tierra. O sea, así de simple. O sea, digamos que yo necesitaba sumergirme en la densidad para salir con todas las fuerzas. Por eso, y porque ahora entiendo, hoy que tengo mi conexión con mi ser interdimensional y entiendo
digamos, el gran titular de mi vida, y es, digamos, un capítulo que yo tenía que sanar a raíz de venir al planeta Tierra. Esta es la primera vez que yo siento que estoy experimentando en un cuerpo humano, y por eso digamos que la experiencia para mí ha sido tan intensa, porque asimismo, como me sumí en la densidad del planeta Tierra, asimismo, digamos que salí. Entonces, viví como cualquier ser humano con la coraza que muchos nos ponemos, en donde toda mi sensibilidad estaba en mi interior, y solamente se la entrego o se la entregaba a las personas cercanas y de mi confianza total, que eran contados en esta mano mis amigos más cercanos, ¿cierto? Y con ellos de alguna forma me permito ser, pero eso es lo que hago. Entonces, como les contaba ahora, hoy recuerdo que dentro de mí se destapó hace más o menos 15 años un programa que es lo que yo vine a sanar inicialmente. Necesitaba sanar esto, necesitaba elevarlo, y a partir de ahí, digamos, salgo como de esa burbuja densa. Porque nosotros somos programas energéticos, por así decirlo, somos energía, y estamos como reuniendo capitas de nuestra alma, que ahí lo vamos hablando como con más detalle. Pero hay situaciones que nos conectan con cierta información y destapamos todo un programa. Le podemos llamar karma, le podemos llamar aprendizajes pendientes, pero todos los que estamos en el planeta Tierra estamos aprendiendo, y nos propusimos unas metas, y esos son como los grandes titulares, ¿listo? Entonces digamos que hace más o menos 15 años yo destapé ese programa, que es mi gran titular, y eso lo que hizo fue sumergirme en un proceso de sanación muy profundo, de un proceso de elevación de mi ser gigante. Entonces estuve de forma muy necesaria en ese, yo pienso que es como un letargo energético, en donde mi ser tenía que experimentar la densidad del planeta Tierra y conectar con todo, digamos, toda la sombra, la humanidad, la mente, el ego, las emociones, para resurgir de una manera completamente maravillosa. Wow. Uh-huh. Me dejaste un poco sin palabras aquí escuchándote. Eso es lo que yo le llamo punto de quiebre. Para algunas personas pues son momentos en la vida donde son rupturas amorosas, muerte de un familiar, una quiebra económica, etcétera, una enfermedad, ¿no? Creo que ese es el proceso por el cual generalmente muchas personas despiertan. Tú al principio decías que generalmente se vienen pares. Eso me llamó la atención, nunca lo había escuchado y me doy cuenta que tienes toda la razón. O por lo menos en mi caso, mi hermana mayor y yo somos los más despiertos de nuestra casa, de nuestra familia. Y sí, o sea, tienes razón, no estamos solos, siempre hay otro que te escucha, te entiende un poco más que el resto de la familia, aunque el resto te diga que eres una oveja negra, como tú decías. Y cuando hablas de oveja negra me haces recordar a aquella serie de televisión de los Monsters, donde había una chica muy bonita y ella era la oveja negra cuando todos los demás eran horribles, ¿no? Pero es así literalmente, realmente esa oveja negra es la que de pronto quien más tiene sabiduría dentro. Bueno, entonces llega ese punto de quiebre hace 15 años y tú empiezas a evolucionar, digamos que vertiginosamente, rápidamente empiezas a entender. Hoy día, bueno, yo vi en tu YouTube que tienes más de 2 años posteando, publicando videos, enseñándole a otros. ¿En qué momento decides que eso es lo que tú deberías hacer? O no sé si tú tienes otra misión de vida, pero bueno, esta que yo conozco, esta del YouTube, del Instagram, de salir en Mindalia y contarle a muchísima gente, porque Mindalia la ve medio mundo. ¿Cuándo te das cuenta que debes decirle a los demás, que debes enseñarles? ¿Y qué te lleva a eso? Sí, bueno, hay un periodo, digamos, que es importante contar en la historia, y es cuando mi ser me envía una prueba fuerte para mí, y ahí comienza el verdadero, digamos, proceso de despertar la conciencia de mi propio ser, y fue a raíz de unos ataques de pánico,
Nosotros, entre todo lo que vinimos a hacer, también sanamos cadenas ancestrales, digamos, de nuestra familia. Nada es gratuito y eso está en mi familia. Entonces, era mi turno de vivirlo. Comencé a tomar medicamentos porque en ese momento yo no había entrado, como les digo, digamos que a conectarme con mi maestro interno y con toda mi conciencia. Y al mes no toleré los medicamentos. Esa es otra cosa que sucede conmigo, no tolero los medicamentos. Cualquier medicamento me da el efecto secundario más raro, entonces antes no lo podía hacer y ahora lo hago por conciencia, no lo hago. Y no pude seguir tomando los medicamentos, lo cual me impulsó a tener que manejar los ataques de pánico por mí misma. Dejé de tomar los medicamentos y sabía que iba a venir el próximo ataque de pánico, porque eso es lo que te hacen los medicamentos. Digamos que como yo leía un libro de la enfermedad como camino, con los medicamentos lo que hacemos es botar el switchecito, que nos está advirtiendo que nuestra máquina está fallando por algún lado. Entonces digamos que yo no tenía eso que me mantenía dormida y llegó el primer ataque de pánico. Yo ya había investigado, me metí por el lado del budismo, aprendí técnicas de respiración, de estar en el momento presente. Y por ahí empecé con el budismo, me conecté muchísimo con sus enseñanzas y luego entré de lleno en el mundo o en el camino que yo llamo de regreso al origen, y fue a raíz de un libro que había en la biblioteca de mi casa, de mi papá, que es un curso de milagros. Digamos que el curso de milagros fue el primer libro que yo me leí entero, que lo practiqué. En ese momento poco entendí, porque a pesar de que yo había entrado por el budismo, yo ya tenía ciertas nociones de alguna cosa, poco había practicado. Entonces empecé por ahí, practiqué todo el curso de milagros. Fue increíble empezar a experimentar la paz en mí, empezar a perdonar, empezar a quitar capas de densidad, y me metí de lleno en el mundo de la espiritualidad. Yo soy una persona muy meticulosa, tengo una mente bien fuerte, bien potente, lo cual al principio era un gran reto y hoy la utilizo de forma práctica y sabia. Entonces se metió en el mundo de la espiritualidad de una manera impresionante, me metí en todos los cursos, era como una sed de información que yo sé que a muchos les pasa y es normal cuando entramos, digamos, y tenemos, la vida nos manda chispazos y como que vemos un chispazo y lo necesitamos seguir, y por ahí empieza a guiarnos una cantidad de información. Y entré en el mundo de la espiritualidad y me metí en cuanto curso pude meterme. Estuve en una academia gnóstica como un año, sábado y domingo, todo el día, o sea, era una sed de información, pero me pasó algo muy particular y era que no conecté con nada. Me parecía todo increíble, maravilloso, aprendí muchísimo, me volví vegana en el proceso, me volví supuestamente coach angelical, cuántica, 1000 tecnologías, y yo me daba cuenta de que en realidad yo no estaba recorriendo ningún camino. No solo eso, sino que también me pasó algo muy particular, era que las personas con las que estaba conectando, me estaban dando cuenta que no eran los verdaderos maestros, y por eso uno de mis grandes temas es, por favor, confiar en el propio maestro interno. Porque cuando nosotros creemos que los maestros están afuera, nos perdemos. Pero eso está bien, eso también es aprendido. En todo caso, eso fue lo que me sucedió. Y recuerdo que empecé a tener como mensajes de mi ser. Y iba a los cursos y me daba cuenta de que nos veíamos las mismas caras, año tras año, y no había ningún avance. Y yo decía, esto no puede ser por acá. Tiene que haber otro camino. Y mi personalidad como rebelde y líder me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te puedes quedar acá. Y recuerdo que fui a un último taller, ya mis talleres eran de energía pleyadiana, ya los ángeles para mí habían quedado como en otro capítulo, ya lo mío era muy cósmico, pero sentí que necesitaba recluirme. Yo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir pescando el río revuelto, porque nos sucede que hacemos 1000 cosas, 1000 técnicas, y en realidad no estamos recorriendo el camino más importante, el interior, y no necesitamos ninguna técnica. Entonces,
Pasaron como año y medio, 2 años, en donde yo estuve recogiendo todo lo que había aprendido e integrándolo. Entonces me acuerdo que un mes estuve cantando mantras, sacando a mis gatos y sintiendo lo que eso hacía en mí. Otro tiempo eran las meditaciones de luna llena en la Academia Gnóstica y yo dije, las voy a hacer yo. Otro tiempo estuve recibiendo mensajes con una libretica, entonces cada momento iba encontrando mi propia información y ahí empecé a recibir, digamos, lo que viene a ser la voz de mi ser interno y de mi guía espiritual, que se llama Ishtar, que es un ser cósmico que yo canalizo todo el tiempo, y ahí comenzó fuertemente, digamos, este proceso. Dentro de mis meditaciones tuve una meditación increíble en donde logré ver mi llegada al planeta Tierra. Era otro tipo de ser, no era un ser humano, y me conecté con el momento, yo pienso, más duro que hemos tenido como humanidad, y el momento semilla, en donde nace todo nuestro miedo a la muerte, a la desconexión, a las emociones densas, y me conecto con ese momento, pero yo lo estaba observando desde otra perspectiva y para mí fue muy doloroso, porque lo que yo siento en esta conexión era un amor profundo por los seres humanos y los veo como irse, ¿me entiendes? Es como ver como seres que llegamos al planeta Tierra completamente conectados, nos perdemos en la densidad, nos perdemos en el abismo de nuestra mente, que es lo que nos sucede cuando estamos completamente humanos y no sabemos cómo salir del miedo, de la culpa, del dolor, de la depresión. Y para mí fue muy doloroso tener contacto con esta información y entendí muchas cosas, entendí cuál era mi vertiente energética, mi Akash divino, y a partir de ahí empezó a fluir una información increíble que no compartí con nadie. Y ya como más o menos, no sé, 6 meses después, decidí, no sé por qué, abrí la página de Facebook. Soy cero tecnológica, cero redes sociales. De hecho, pues el celular para mí hoy en día es algo que vivo pegada, pero no me gusta y me costó mucho dar ese paso. Abrí la página de Facebook, el canal de YouTube, y increíblemente tuve una gran acogida y bueno, eso me dio las fuerzas para seguir compartiendo. Bueno, es que realmente hay muchísima gente que está despertando, pero fíjate tu camino, yo creo que le ha dado mucha luz a la gente que ve este programa, porque creo que todos estamos pasando por allí. Yo siento que estás muy más adelantada que mucha gente, pues me pongo en el montón allí, y que estamos todavía experimentando cosas. Estamos, en el caso mío, pues leyendo el curso de milagros. Me gustó cuando lo nombraste porque dije, wow, o sea, por ahí es, ¿no? O sea, es algo que hay que vivir, ¿no? Tú decías muy acertadamente que no conectabas con nada hasta que entendiste que todo estaba dentro de ti, había que era buscarlo, ¿no? Como que nosotros nos centramos mucho a escuchar la teoría y esa práctica la dejamos un poco a un lado, y realmente lo que importa es la práctica. La teoría es simplemente un texto que te ilumina, pero si no lo sientes, si no lo percibes, si no lo practicas, pues no va a pasar de allí, ¿no? Yo siempre escucho a la gente, cuando hay temas como estos, la gente haciendo preguntas, y a todo el mundo le pasa que dice, es que a mí es muy difícil conectar, es muy difícil sentir, pero yo creo, y tú lo has dicho, tú llevas 15 años desde ese quiebre, desde ese despertar, pasando por montones de cosas que has experimentado, y una de las cosas que yo pienso que hay que hacer es aceptar que este otro mundo paralelo, que yo le llamo así, existe, ¿no? Muchos sabemos que pasa algo, pero no tenemos la certeza, ¿no? Yo escuchaba esta mañana a alguien que hablaba sobre ángeles y decía, es que a ti cuando te llega una información, generalmente entras a evaluar esa información y empiezas incluso a entrar en conflicto, y al final terminas haciendo otra cosa y no el mensaje que te llegó. Y creo que a muchos les pasa eso, ¿no? Hasta cierto punto, hasta cierto nivel de conciencia. Entonces tú te conectas con la energía cósmica, tienes un ser que canalizas que se llama Al-Star, ¿es así? O Ashtar.
Estar, X-S-H, A-T-R, Estar. Y tú en Mindalia aclaraste, porque a mí también me sonó a esa otra personita que anda por allí en las redes, que ya es Astar Sheran. Astar Sheran, es correcto. No es. No es él, eso lo dejaste muy claro y se lo dejamos claro aquí a los televidentes de Palmira TV. Entonces, canalizar con él, una de las primeras cosas que sentiste fue ver como que el inicio de la civilización, ¿sería así? No tanto de la civilización humana, porque como te digo, el Ishtar es muy cósmico. De hecho, las canalizaciones de él son muy, muy universales y son muy, digamos, complejas y específicas. Algunas ni siquiera las comparto porque no tiene sentido, pero lo que sí hago es que al él estar conectado conmigo y al yo estar experimentando como un ser humano, pues tengo que descargarlas, porque primero hay que trabajar en nosotros para poder compartir, digamos que para poder ser coherentes. Entonces, esa es la forma en la que esa información, digamos que permea esta realidad. Entonces, sí, él no nos habla del principio de la civilización. Lo que yo recordé fue el momento en el que el ser humano se desconectó, porque digamos que otra de la información con la que tenemos contacto cuando nos hemos adentrado un poquito en el mundo de la conciencia, un poquito más profundo, es que hay una distorsión en el planeta Tierra y hay miles de historias, y hay historias vistas desde el punto de vista de los pleyadianos, vistas desde el punto de vista del curso de milagros, desde todos, digamos que todos los que han entrado en la historia del planeta Tierra hablan de un momento donde el ser humano se perdió, digamos que se perdió en el abismo de su mente, y nosotros, digamos que la historia con la que yo conecto es que nosotros somos seres que vamos elevando el todo, y digamos que nuestro Dios Padre y Madre crea, así como nosotros creamos imaginando, y luego lo plasma en la materia. ¿Y cuál es el propósito? Elevarnos. Entonces nosotros, como viajeros cósmicos, hemos ido a través de las realidades universales, elevando las realidades. Pero eso, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho de una manera gradual. Digamos que nosotros partimos de los mundos superiores y hemos ido juntos elevando. Obviamente empezamos por las dimensiones materiales más, digamos, superiores, elevadas vibracionalmente, y estamos en el planeta Tierra, estamos en la tercera dimensión, pero vamos más denso, porque el momento en el que el centro se expandió, digamos que volaron fragmentos a todo el universo. Entonces quedaron seres que son energía, pensamiento, son hermanos de nosotros en primera, segunda dimensión, donde su energía es completamente petrificada. Digamos que si nosotros como seres humanos sentimos el peso de la densidad, porque la sensación del alma cuando se libera de este cuerpo, que es cuando morimos, es liberador. O sea, es como, ya, Dios mío, este traje nos pesa, porque nosotros somos seres energéticos, somos seres espirituales. Entonces, asimismo hemos ido gradualmente acostumbrándonos a grados más fuertes de densidad y haciendo el trabajo en cada parte. Pero como nosotros no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues vamos paso a paso, y eso fue lo que hicimos. Digamos que nosotros llegamos al planeta Tierra como un grupo de seres a conocerlo y a elevarlo. La historia de ahí para atrás tiene 1000 formas de verlo, y todas son correctas. Nosotros contamos la historia desde nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, llegamos aquí a elevar nuestra realidad, y algunos seres, digamos que por sus tareas, salieron a la realidad a experimentarla y nos perdimos, o se perdieron, digamos, pero somos uno, entonces nos perdimos. Digamos que tuvimos contacto con tanta densidad y no veníamos preparados energéticamente y nos perdimos, creamos el ego. Yo siempre cuento, o antes solía contar mucho esta partecita de la historia, y es que ocurrieron varias cosas en ese momento, y es que nosotros éramos seres de mente creadora, totalmente conectados con el principio, digamos que creando uno a uno con nuestros pensamientos, y cuando nos encontramos con la densidad del planeta Tierra, en ese momento de distorsión, esa mente creadora se volvió la mente humana,
que todos sabemos cómo es la mente humana, es, como decimos por ahí jocosamente, la loca de la casa. También digamos que los sentimientos universales, la libertad, la unión, el conocimiento, el entendimiento, el amor verdadero, se espejeó en esa distorsión y se crearon las emociones, que sabemos que las emociones están fluctuando, pero difícilmente están equilibradas. Cuando están equilibradas, se convierten en sentimientos. Y el ser que somos, el ser que éramos, el ser que nos sentíamos conectados, esos maestros internos, se volvieron el ego. Entonces es un momento súper fuerte porque nos perdimos, literal, y eso está bien. Eso, digamos, que hace parte de la elevación de la energía del planeta Tierra. Digamos que el trabajo que tenemos que hacer aquí en el planeta Tierra es fuerte, es importante, requiere que nosotros nos conectemos mucho con nuestra sabiduría, con el centro, con Dios, para que en realidad podamos hacer el trabajo, porque todos los que han empezado este camino de conciencia saben que el ego y la mente humana nunca dejan de jalar. O sea, de hecho, una de las cosas que tenemos que romper es la inercia, porque ellos nos llevan en una inercia. Entonces, Ishtar no nos habla de el principio de la civilización, pero sí nos habla, o yo me conecto más bien, porque en realidad sus canalizaciones son mucho más cósmicas. El momento que yo recordé, pues, cuando nosotros llegamos nos distorsionamos, y es como tú despedirte de un ser que adoras y decirle nos vamos a ver pronto. ¿Por qué? Porque nos dejamos hasta de reconocer, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, aquí estamos, aquí seguimos y estamos custodiando, digamos, a todos los seres humanos y nos están cuidando, digamos que nos tienen inventariados amorosamente, porque ellos comparten con nosotros absolutamente todo, pero hubo un momento donde nos separamos, digamos, de esa conexión total que teníamos. Bueno, es un magnífico resumen de tu conexión con este ser y la sabiduría que te ha transmitido. Fíjate tú, el curso de milagros, básicamente desde que empieza hasta que termina, es haciéndote entender que generalmente nos domina el ego, y tú lo acabas de mencionar. El curso de milagros es un curso para 365 días donde si haces los ejercicios y haces la lectura como debe hacerse, pues esperemos que en un año tú ya tengas conciencia sobre el ego. No digamos que lo has dominado, porque siempre salta algún momento donde no te das cuenta, o sí te das cuenta, pero después cuando ya lo has experimentado, que vuelve el ego en algún punto, así sea por tonterías, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero el objetivo es ese, trabajar para sacarlo de dentro de uno. Fíjate tú, todo lo que tú acabas de resumir, se habla es de una canalización, es decir, a ti te llega información que tú eres capaz de entender, y este ser que se comunica contigo, ¿de qué manera te la hace llegar? Mucha gente la siente, mucha gente lo lee, mucha gente la ve. ¿De qué tipo de canalización estamos hablando? Y tú hablas de vertientes. ¿Cuántas vertientes hay y cómo se llama la tuya? Sí, bueno, la forma en la que yo canalizo, no solamente a Ishtar, porque él es el con el que más me conecto, pero me he conectado con muchos seres, inclusive algunos que ni siquiera sé el nombre, son concilios, son, no sé, la Confederación Cósmica Interestelar, que tú no logras identificar un ser. A veces, por ejemplo, pocas veces he canalizado al Maestro Jesús. Cuando tú canalizas un ser, es algo muy de tu interior, muy energético. Yo por eso invito tanto a las personas a que tengan contacto con su propia sabiduría, porque la sabiduría es una voz intangible, una voz espiritual, una voz energética. Digamos que la voz del ego es una voz mental, entonces digamos que la puedes confundir, pero para eso está tu brujulita, tu corazón, tu intuición. Entonces nos sucede mucho que decimos, pero tú cómo sabes que es ese ser, y tú cómo sabes que no es tu mente, porque me lo preguntan todo el tiempo. O yo, por ejemplo, cómo sé que es Ishtar o es Jesús. Y es impresionante porque tú te das cuenta por la vibración que te transmite ese ser. Es una sabiduría sin razón, que por eso cuando tú lo racionalizas bloqueas.
tú no lo puedes pasar por el filtro de tu mente porque bloqueas el proceso. Entonces, cuando yo recibo información de este ser, por lo general lo hago hacia el mediodía o comenzando la tarde. A veces estoy meditando, a veces no. A veces siento como que escribe. Pero yo quiero ser muy clara. Hay como todo un tema de que los canalizadores son seres especiales y no lo somos. Todos somos canalizadores. Entonces no es como que el universo nos ha escogido para despertar a la humanidad, porque no lo es. Cada uno tiene un mensaje importante que entregar y ahí vamos con las vertientes. Entonces no es como que escribe, no es como así, es como simplemente yo siento que tengo que escribir, así sean cosas para mí, que tengo una cantidad de información solo para mí, de cosas que me van a suceder, de explicación de lo que me está sucediendo desde otro punto de vista que yo no estoy teniendo en cuenta. Entonces simplemente empiezo a sentir, hay cosas que dejo para mí sola y las recibo, las dejo, se me olvidan, la gran mayoría, pero a mí me gusta anotar porque me gusta compartir, porque nosotros somos un solo ser. O sea, eso, digo que cuando estamos un poquito más conectados con otras cosas nos damos cuenta de que en realidad solo existe un solo ser, somos como chispitas de Dios, pero somos un solo ser, y por eso el curso de milagros nos invita al perdón, porque es que lo que tú estás viendo al frente no es otro, es tu propio ser, y todo lo que se te está mostrando son tus proyecciones, porque si no, no las verías. Entonces, como dice el curso, al cielo llegamos de dos en dos, porque como hermanos llegamos, si no, no hay forma. Si yo veo al otro separado, me perdí. Entonces, volviendo a lo de la canalización, simplemente recibo una información que a veces es muy específica para mí, pero yo la comparto porque sé que a todos les va a ayudar. En algún punto no del tiempo nos va a despertar. Simplemente comienzo a escribir. No lo racionalizo, a veces ni lo leo. Unos errores de ortografía porque lo hago en el blog del celular y él me autocorrige, pero yo ni lo miro ni lo pienso porque entonces ahí bloqueo. O sea, ahí digo, ¿qué es esta barbaridad que estoy escribiendo? ¿Cómo así que el concilio del sur cósmico maneja la bla 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 bla? Entonces no lo racionalizo, termino la canalización y la dejo ahí. Yo tengo un blog de notas donde tengo mucha información, publicaciones, cosas que me están pasando, y yo, según mi estado energético, busco que publicar más o menos cada día por medio, y de vez en cuando me gusta poner una canalización. Hay tiempos donde todos son canalizaciones, a veces son mensajes que siento de Dios y los quiero compartir, que todos podemos compartir, porque en realidad todos nos conectamos con Dios. O sea, Él es nuestro padre y madre, es como hablar con el padre de uno, con tu mamá, con tu papá, y de estar muchísimo. Entonces así es como recibo, digamos, como toda la información de Él. Y cómo me doy cuenta, digamos, cómo la recibo, es simplemente un sentir. No es una voz, no es como si alguien te susurra, mira, no, o sea, no es un proceso físico, es un proceso completamente espiritual, completamente energético, en donde tú solamente sientes que debes de escribir. Y ya, ese es como el proceso. Genial. Yo tengo una hermana que está, digamos, en otro nivel. Digamos que yo me siento más abajo que ella. Sí, yo sé que todos somos iguales, yo sé que todos podemos lograrlo, todos estamos trabajando para eso, pero ella está ya llegando a un punto donde le llegan esos mensajes así de claros, ¿no? No los cuestiona y entonces por lo tanto los capta. Y ayer nada más me decía, me están diciendo que deberías hacer esto, ¿no? Y me lo escribe. Y yo, wow. Mira, parte de lo que se hace aquí en el programa es mostrar las redes sociales del invitado. Así que yo tengo aquí preparadas tus redes sociales, las tengo aquí abiertas. De hecho, regálanos por favor con tu voz cómo te consiguen en Instagram. En Instagram me consiguen como Shakti, es con J, Shakti Energía Cósmica. Shakti, o sea, S-H-A-J T-I-E-N o E-N de energía cósmica, todo pegado. Ahí lo estamos viendo. Ahí tenemos tu Instagram abierto y vamos a explorarlo un poquito. Aquí tienes pues algunos de los últimos posts. De hecho aquí destaca el de Mindalia y lo estamos mostrando en este momento.
claves para lograr canalizar mensajes espirituales. Ese video está en YouTube, la gente lo puede ir, lo puede ver. Sin embargo, pues parte de mi interés era que habláramos un poco de esto y me gustaría que al regresar de ver tus redes, pues viéramos esas claves, bueno, las que alcancemos a ver según tu tiempo, y ya nos quedan más o menos 15 minutos, entonces para que lo conversemos. Bueno, ahí tenemos otros posts. Tú siento que le quieres mandar un mensaje a la gente, son tips, ¿no? Cada post es un tip. Por ejemplo, aquí dice: ¿cómo escuchar tu intuición en momentos difíciles? Tu vida, tal y como es perfecta para cumplir tu misión de vida. No la desaproveches huyendo del momento presente. Es una invitación para estar en el aquí y en el ahora. Naciste energéticamente libre. Si estás aprisionado, eres tú quien tiene la llave. Bueno, y así por este estilo, pues tenemos muchísimos mensajes. Creo que también posteas videos, ¿sí? ¿Haces transmisiones? Sí, pero todos están en mi canal de YouTube. Okay. O sea, sí pongo en Instagram y encuentran muchos, en Facebook también, pero todos están en YouTube. Genial. Aquí ya tengo el YouTube, ya lo tengo abierto. Sí, efectivamente aquí tenemos, pues así como los posts que has colocado, realmente tienes videos de 11 minutos, 14 minutos, 16 minutos, 9, bueno, son tips, hay unos de 20 minutos, 14 minutos, como que están muy bien diseñados, porque se supone que después de los 20 minutos los seres humanos ya nos cansamos y ya queremos irnos, ¿no? Entonces está muy bien diseñado porque los tiempos son cortos o medianamente cortos, ¿no? Entonces, ¿cómo trascender al miedo? Wow, yo pienso que esa es una de las primeras cosas que uno debería hacer para poder sentirse libre, ¿no? Liberarse del miedo. El poder de las creencias. Desarrolla el amor incondicional. Libérate de la culpa. Bueno, aquí está. Este es tu YouTube, Juliana Toro _Shakti Energía Cósmica, para que te busquen, escuchen, pues aquí hay, yo no sé cuántos videos hay, muchísimos. Bajo. En YouTube también me encuentran como Juliana Toro. También como Juliana Toro. Juliana Toro, Shakti Energía Cósmica. Genial, entonces como Juliana Toro, más fácil, ¿no? Más fácil de escribir. Sí. Juliana, muy bonito todo lo que tú compartes con la gente, pero la pregunta concreta sería, ¿la gente te puede contactar? ¿La gente te puede buscar para, no sé, tú das sesiones, tú das orientaciones? ¿Tienes algo que darle a la gente más directamente, más allá, obviamente, de escucharte en todos esos posts que tú colocas? Sí, si quieren me escriben por WhatsApp. Ofrezco consultas, aunque la verdad es que no las promociono de forma abierta porque, bueno, simplemente es así. Yo pienso que los seres que lleguen y con los que me conecten, digamos que lo haremos de esa forma. Pero este año sí decidí comenzar con espacios, van a ser todos virtuales, inclusive los invito a que estén muy atentos a algo que va a salir más o menos a finales de enero, que va a ser un espacio muy bonito para todas las personas que hayan perdido un ser querido y les esté costando aceptarlo, les esté costando entender dónde está, qué procesos vivió como alma, o personas que le tienen miedo a la muerte y quieren entender ese proceso. Las últimas conexiones que he tenido con mi ser han sido por ese lado. He estado en un lugar que para mí se llama la Ciudad Dorada y he comprendido todo el proceso del alma, entonces digamos que es muy bonito. Por ejemplo, lo que tú decías ahora, Francisco, de tu familia, de que siempre venimos en pares, y con esa información nos das cuenta de que hay un grupo de almas, digamos, hay un grupo primario en donde nosotros, normalmente la familia que nos está acompañando hace parte de ese espacio energético, espiritual. Entonces sí se van a abrir espacios el próximo año. Ese me llena el corazón porque llevo sumergida en esta información los últimos 3 meses y para mí ha sido como un, pues, si algo me ha abierto ha sido esto. Es como si nosotros como seres humanos lográramos vivir sin el miedo a la muerte, o sea, seríamos ilimitados desde aquí, o sea. Entonces para mí ha sido como increíble ver todo desde esa perspectiva, en donde nosotros elegimos una vida porque la elegimos, nuestros guías, una cantidad de cosas. Entonces sí van a haber espacios, no solo eso, va a haber otros espacios. Entonces estén muy atentos. Todavía no los he materializado, estoy en el proceso, digamos, de bajar la información, organizarla, pero sí va a haber muchos eventos, mucha conexión el próximo año.
Genial, Juliana. De hecho, yo generalmente coloco el WhatsApp de las personas cuando estamos en medio de la entrevista. Esta vez ni siquiera te lo quise preguntar, simplemente no lo coloqué. Está allí tu nombre, Juliana Toro, y debajo está el Instagram para que la gente tome nota y bueno, te contacte directamente a ti, ¿no? No quise colocar el WhatsApp porque no sabía si era eso lo que quería y por alguna razón como que lo presentí, ¿no? El que quiera, pues si te busca en Instagram y te escriba y ya está. Pero sí, sería genial y yo quiero invitarte porque yo tengo un proyecto que le nació a mi hermana. Yo soy desarrollador de aplicaciones móviles, entonces me dijo, ¿por qué no hacemos una app donde metamos en esa app a personas que están ayudando al mundo? Yo pago el servidor, no importa, tú pones tu talento para crear esa app y llevamos esta información también en forma de apps a la gente. Sí, todo eso está en YouTube, mucha gente monta en YouTube, en todas las redes sociales, pero de pronto a través de una app podemos, no sé, tener un tercer o cuarto medio adicional para llegar a la gente. Yo quiero proponerte aquí enfrente de todo el mundo que de pronto podemos conversar, a ver si de pronto estás interesada en ser parte de esto. Ya hay dos personas, una persona de registro acásicos y una persona del curso de milagros, así que te invito a ti, una tercera persona, ojalá te interese y podamos lograr algo allí más adelante. Apenas están haciendo la idea, de hecho estoy por reunirme con la chica del curso de milagros que es de México. Ella ya dijo que sí, pero hay que afinar detalles, ideas, en fin. Entonces, eso quedó ahí en el aire para que después lo conversemos, Juliana. Bueno, sí. Ya estamos llegando al final, pero regálanos esos tips, eso que hablaste, Mindalia, lo más resumido posible, como para lograr canalizar eso que es tan complicado, o yo lo considero complicado, a lo mejor para otros no lo es tanto. Bueno, tip número 1, trabajar en ustedes mismos. Si ustedes quieren despertar los dones, canalizar, sentir, ver, trabajen en ustedes mismos. Trabajen en su cotidianidad para sanar, para crecer, para aprender, para mejorar sus relaciones. Ese es el tip número 1, hay que trabajar en nosotros para poder elevarnos y conectarnos con estos seres. No es gratuito la conexión con ellos, necesitamos elevarnos, utilizarnos para poder que fluya la comunicación. Segundo tip, despertar la voz del maestro interno. Necesitamos aprender a confiar en nosotros, porque si no confiamos en nosotros, si no descubrimos nuestra sabiduría, la información llega y ni nos damos cuenta, o creemos, o mejor dicho, no llega porque simplemente tú no estás conectado contigo mismo. Así que es importante recordar que hay que reevaluar eso de que los maestros están afuera. No, el maestro está adentro y el maestro te está llevando a cada paso del camino. Entonces no tienes que preguntarle a todo el mundo qué hacer, cómo hacerlo. Está bien que en la vida cotidiana pidamos un consejo, pero la decisión tiene que nacer de tu interior, porque tú sabes lo que tienes que hacer y para que te vaya bien. Entonces, segundo, aprender a escuchar la voz del maestro interno. Tercero, que fue una pregunta que dejé incompleta, y es tratar de identificar la propia vertiente energética. La vertiente energética es como si fuera tu experticia. ¿Qué es una vertiente energética? La forma más fácil de que yo se las explique es cuando uno está hablando desde el corazón. Si ustedes a mí me escuchan hablando, ustedes dicen, ella se conecta con la información que está compartiendo, porque le nace. Pero si tú a mí me pones a hablar te voy a poner un ejemplo, que yo sé que muchos se conectan, de ángeles, no te digo ni mu, o sea, te digo que el arcángel Miguel es protección y Gabriel sabiduría, pero yo los veo a ellos como seres cósmicos, entonces no me conecto con ellos así. Entonces mi vertiente es la energía cósmica y universal, pero tú tienes una vertiente que puede ser angelical, puede ser a través de la música, puede ser con símbolos, puede ser a través de las plantas. Para ser muy corta, porque yo sé que ya estamos terminando, una vez me encontré con una persona, ella era una entrenadora personal, y yo no estaba en una sesión de entrenamiento personal, pero me la encontré, y empezamos a hablar, una persona muy querida, y de pronto me empezó a hablar del reino de los hongos, de los fungi, del reino, y le brillaban los ojos, y ella me decía, me parece maravilloso, yo todo lo veo, como ellos nos sostienen como humanidad, ellos son, y yo decía, increíble, o sea, mira su vertiente. Ojalá algún día le comparta al mundo
cómo es la importancia de estos seres energéticos para la supervivencia energética, espiritual y material del ser humano. Entonces, la vertiente es por donde tú te conectas con tu sabiduría. Entonces, ¿por qué les digo ser tip, identificar la vertiente? Porque a mí me pasó en mi camino que yo quería canalizar al Arcángel Miguel, porque claro, la mayoría de cursos son angelicales y yo no veía nada, yo no conectaba con nadie. ¿Y era por qué? Porque mi vertiente era otra vertiente, entonces el ser con el que me conecto es cósmico y se llama Eshta. Entonces, tercero, intentar identificar tu propia vertiente. Y cuarto, no racionalizar nada de lo que llegue porque bloqueamos. Recordar que todos somos canales, tú eres un ser especial, único e irrepetible. Y Dios Padre y Madre te entregó un pedacito de la creación. Es tu experticia, es tu vertiente. Y es importante que te recuerdes, que despiertes para que puedas canalizar tu información, para que así como lo estoy haciendo yo, la compartas. No necesariamente a través de un programa de radio o de televisión o una página de internet, pero imagínate la cantidad de personas que nosotros impactamos en nuestro día a día. Imagínate en nuestro trabajo de oficina, porque yo también he tenido trabajos de oficina, cómo impactamos nosotros y con cuántas personas tenemos contacto. Entonces imagínense una luz potente entregando su información y su vertiente y llevando a todos los demás en esa corriente, con esa sabiduría y con ese amor. Entonces, y quinta, buscar la forma particular de conexión. Miren ustedes cómo se conectan, si es a través de la meditación o como a mí me fluye, por ejemplo, que es con la meditación empiezo a escribir. Hay algo que se llama escritura automática, que es que empezamos a escribir. También puede fluir de otra forma, a través de palabras a alguien. De pronto tú estás con alguien y sientes que le tienes que dar un mensaje. A mí me ha sucedido, no me sucede siempre, pero me ha sucedido. También puedes canalizar, no sé, música, pintar, y que a través de tu arte y de tu información se despierten conciencias. Entonces es como respetar tu forma particular de conexión. Y ya, y tercero y sexto, y lo que sea, confiar en ti, buscar tu maestro interno y recordar que ya eres un canal. Bueno, Juliana, hemos llegado al final. Yo estoy muy complacido de escuchar durante toda esta hora tu historia de vida, porque la realidad es que la gente entiende un poco más cuando entiende de dónde viene, por dónde ha pasado, y si se identifica con esos procesos, pues con más razón va a ir entendiendo. Yo considero que hay mucho de qué hablar, hay muchísimo. Siento que tienes mucha información para dar y me gustaría poder que tengamos otras reuniones acá y que llevemos esto sobre todo al público de acá del Valle del Cauca, que es donde se mueve Palmira TV y de donde podemos llevar esta información. Yo estoy agradecido, que Dios te bendiga, un abrazo grande desde Palmira y bueno, esperando que Juliana Toro tenga disponibilidad más adelante para seguir conversando sobre este y otros temas. Los invito a que la sigan, sobre todo en YouTube, donde están los videos más largos, donde ella se extiende más y seguramente va a tener información de mayor profundidad que en el Instagram, pero también el que se le haga más fácil ir al Instagram, pues ahí están muchos tips, muchas imágenes con información importante que seguramente debes ir y leerla porque algo te debe estar diciendo. Juliana, nos despedimos de ti, te damos las gracias. Feliz noche a todos y gracias por la conexión. Bueno, era Juliana Toro, le damos las gracias nuevamente, esperemos tenerla muy pronto en Palmira TV y que bueno, que la gente se conecte con ella. Creo que hay muchos maestros terrenales, le llamo maestros terrenales porque hay maestros ascendidos que pues están a otro nivel, pero hay muchos maestros acá en la tierra que nos traen información, que nos traen algo importante que decir para que los que no han despertado despierten y los que están en ese proceso de búsqueda pues vayan entendiendo cómo llegar a ese otro nivel, por ejemplo en el que está Juliana Toro u otras personas como Tania Karam. Yo siempre menciono a Tania Karam de México porque es una chica que, bueno, ahora está siendo muy mediática, pero tiene 10, 12 años hablando de esto y últimamente pues aparece mucho en las redes. Entonces, a conectarnos con todas estas personas que nos traen información muy útil. Así que nos despedimos, nos vamos con Los Ángeles. Chao, chao. Semepal, Chao. Centro de Mecanizados, ofreciéndote calidad y diseño. Realizamos toda clase de proyectos en todo tipo de materiales.
Camas temáticas en todos los estilos, camas abatibles, mobiliario multifuncional, mesas, juegos de sala, comedores, juegos de alcoba, exclusividad y diseño. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram @semepal. Trae tu idea que nosotros la hacemos realidad. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Jinsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMON, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora. Escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android, chasis en aluminio y acrílico, 1 año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos.